La filosofía, origen, evolución y sentido. La palabra filosofía proviene del griego antiguo y surge de la unión de dos vocablos, philos, que significa amor, afecto o inclinación, y sofía, que se traduce como sabiduría o conocimiento. En su origen más puro, filosofía significa amor por la sabiduría. En la antigua Grecia, este término representaba el deseo profundo de ciertos individuos por dedicar su vida a comprender el mundo, a buscar la verdad y a reflexionar sobre la existencia, más allá de cualquier utilidad práctica. Para los primeros filósofos, pensar no era un medio para un fin, sino un fin en sí mismo, el conocimiento por el simple amor al saber. Hasta el siglo XVIII, en Occidente no existía una división clara entre la ciencia, la filosofía y el arte, las llamadas ciencias exactas y los saberes especulativos como la metafísica, la lógica o la estética convivían dentro del mismo espíritu filosófico. Por eso, en la antigüedad, los filósofos eran a la vez científicos, matemáticos, poetas y teólogos. Un ejemplo brillante es Pitágoras, quien no solo realizó descubrimientos fundamentales en geometría, sino que también estableció las bases de la notación musical y exploró la dimensión simbólica y espiritual de los números. Platón, discípulo de Sócrates, estudió las tradiciones místicas de Egipto antes de formular su propio método dialéctico, un proceso de razonamiento que buscaba alcanzar la verdad mediante el diálogo y la reflexión racional. Desde un punto de vista técnico, la filosofía puede definirse como el análisis racional y crítico de nuestras creencias, ideas y valores, un intento de revisar con lógica los conceptos que usamos para entender el mundo y a nosotros mismos. El pensamiento filosófico a lo largo de la historia. La historia de la filosofía puede dividirse en tres grandes periodos: la antigüedad griega, la Edad Media y la Edad Moderna, preludio de la filosofía contemporánea. Veamos brevemente cada etapa. 1. La antigüedad griega, el nacimiento del pensamiento racional. Aunque civilizaciones como Egipto, Persia o China desarrollaron sistemas de pensamiento profundo y sofisticado, su filosofía estaba casi siempre ligada a la religión y al poder político. En cambio, los griegos fueron los primeros en separar la razón de la fe, buscando respuestas universales sin depender de los dioses o de la tradición. Por eso, puede decirse que la filosofía nació en Grecia, impulsada por el deseo individual de comprender el cosmos mediante la observación y la reflexión lógica. Los presocráticos. Los primeros filósofos griegos, conocidos como presocráticos, se centraron en explicar el origen y la estructura del universo. Heráclito, uno de los más importantes, afirmó que el mundo no ha sido creado por ningún dios, ni por ningún hombre, sino que es un fuego eterno que se enciende y se apaga según leyes propias. Otros pensadores como Tales de Mileto, Anaximandro, Parménides, Pitágoras y Demócrito aportaron ideas fundamentales sobre la materia, el cambio, la armonía y el número. Sócrates y la revolución del pensamiento. Con Sócrates, 470 a 399 a.C., la filosofía cambió su enfoque. Dejó de mirar solo al cosmos para mirar al ser humano. Sócrates sostenía que el verdadero conocimiento comienza con el reconocimiento de la propia ignorancia. De ahí su célebre frase: "Solo sé que no sé nada". Creó el método dialéctico, una forma de diálogo racional en la que las ideas se ponían a prueba para descubrir si eran verdaderas o falsas. Este método fue la base del pensamiento crítico occidental. 2. La Edad Media. La filosofía al servicio de la fe. Durante la Edad Media, la filosofía quedó fuertemente marcada por el cristianismo. La mayoría de los pensadores eran monjes o teólogos que intentaban conciliar la razón con la fe. Como decía Tertuliano, Atenas nada tiene que ver con Jerusalén, queriendo decir que la filosofía, Atenas, y la religión, Jerusalén, pertenecían a mundos distintos, aunque algunos intentaron unirlos. La corriente dominante fue la escolástica, representada por pensadores como San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Anselmo de Canterbury, Guillermo de Ockham y Duns Scoto. Uno de los grandes debates medievales fue entre realismo y nominalismo. El realismo sostenía que los conceptos universales, como humanidad o bondad, existen realmente. El nominalismo, en cambio, afirmaba que son solo nombres o ideas abstractas creadas por la mente humana. 3. La Edad Moderna. La independencia del pensamiento. Con el Renacimiento y el avance de la ciencia, la filosofía comenzó a liberarse del control teológico. Ya no era necesario pensar de acuerdo con los dogmas religiosos. La razón se convirtió en la guía principal del conocimiento. El primer gran filósofo moderno fue René Descartes, 1596 a 1650. Descartes llevó la duda a su máxima expresión, cuestionando todo lo que pudiera ser falso hasta encontrar una certeza absoluta. Pienso, luego existo. Con él nace la filosofía moderna y científica, que influenciaría a pensadores como Kant, Hegel, Hume, Spinoza,
Locke y Leibniz. ¿Qué estudia la filosofía? La filosofía busca comprender el origen, la causa y el propósito de todas las cosas. A lo largo del tiempo ha tratado de responder las preguntas más profundas del ser humano. ¿Qué es la verdad? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la realidad? Por eso se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Fue el primer intento del ser humano por mirar su entorno con asombro, preguntar el por qué y el para qué de todo lo que existe. Principales ramas de la filosofía. A lo largo de su evolución, la filosofía se ha diversificado en distintas ramas, cada una con su propio enfoque, gnoseología o epistemología. Estudia el conocimiento, su origen y sus límites. Pregunta cómo sabemos lo que creemos saber. Metafísica. Indaga en la naturaleza última de la realidad, las causas y fundamentos del ser. Lógica. Examina las formas correctas de razonar, los principios de la inferencia y la argumentación válida. Estética. Analiza la belleza, el arte y la percepción de lo bello en la sociedad. Ética. Reflexiona sobre la moral, la virtud, el deber y el sentido de lo correcto. Filosofía del lenguaje. Explora el origen, significado y función del lenguaje en la construcción del pensamiento. Filosofía política. Estudia las relaciones de poder, las estructuras sociales y las distintas formas de gobierno. ¿Para qué sirve la filosofía? Muchos piensan que la filosofía es solo para académicos o intelectuales, pero en realidad todos filosofamos cada vez que reflexionamos sobre quiénes somos, qué es la verdad o cómo debemos actuar. La filosofía es una herramienta poderosa que nos enseña a pensar con claridad, a cuestionar lo establecido y a comprender los dilemas humanos de cada época. En momentos de incertidumbre, los filósofos no siempre ofrecen respuestas definitivas, pero sí rutas para pensar, guías morales y racionales que ayudan a la humanidad a avanzar. Como dijo Kant, la filosofía no nos enseña qué pensar, sino cómo pensar. En definitiva, la filosofía es la búsqueda incesante de sentido en medio del caos del mundo. Es la voz del pensamiento que, desde Grecia hasta hoy, sigue preguntando: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos?